Nuestra mesa de hoy, sismos, sismología, alarmas y alertas tempranas, para lo cual tenemos a los queridos invitados, al ingeniero César Hernández, que viene precisamente estudiante de Ingeniería, Comunicación y Tecnología en el Politécnico Nacional. En el 2011 colabora en la empresa Alta Prevención hasta la fecha como director de infraestructura especializado en los sistemas de difusión de alertamiento temprano y donde integra tecnologías y desarrollos a nivel internacional. Estuvo también en Grupo Carso del 2000 al 2010 como desarrollador de tecnologías en CIDEC, Centro de Investigación del mismísimo Grupo Carso. Ha tenido cursos en la NASA de energía renovada para el desarrollo de nanotecnología y certificación en paneles de incendio y automatización de edificios inteligentes. Por el otro lado, tenemos la semblanza de nuestro querido, estimado Armando Robledo Ramírez. Muchos de ustedes lo deben de conocer, Infosismos. Ahí estamos en nuestra radio especializada. Él es estudiante de Ingeniería Geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el 2014 crea Infosismos MX, proyecto que dirige hasta la fecha, con el cual pretende divulgar información veraz sobre la sismicidad de México. Ayer sentimos uno en la noche y otro en la madrugada. Además de centrarse en investigaciones sobre sistemas de alerta temprana, dentro de Infosismos MX desarrolló la red de informantes de intensidad sísmica, donde propone diversos objetivos para continuar con su labor de divulgación y obtención de datos. Participó en el tercer Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Territorios Más Seguros y Más Humanos, ante el riesgo de desastres, retos de gestión de riesgos en México, en la mesa de debate Los Sismos de septiembre del 2017. Y desde el 2019 conduce el programa Infosismos MX en Epicentro, en nuestra radio Epicentro. Participó también en el 4º aniversario de Radio Epicentro en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, con la ponencia Los sistemas de alerta sísmica en el mundo y el caso específico de México. Por otro lado, también tenemos al ingeniero César Hernández, ya me lo había presentado, al César. Tenemos a Sergio Lazo Delgado, maestro ingeniero de Minas y Metalurgia por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, trabajando en estos momentos en Tricaution, y tiene varias publicaciones en la FAO. Esto me lo pasó muy cortito, o sea que no hay ningún problema, pero es bastante conocido. Y en análisis de expansión de derrames petroleros en el mar. Ese es nuestro panel, seguro servidor, biólogo Rubén Borao García, coordinador de asesores de la PROCREM. Y bueno, vamos a arrancar, compañeros, antes que nada, y ahí le vamos a dar primero la palabra al buen Armando Robledo, del trabajo que estamos realizando en México en cuestión de alertamiento temprano. Ahí estás, ahora sí, ya pasaría la... México tiene mucha experiencia en esto. México es uno de los países más sísmicos del mundo. Tenemos una complejidad sísmica increíble. No sé si pudieran poner tantito la presentación, la que les di. Hay un mapa en donde está la tectónica de México. México tiene 5 placas tectónicas interactuando. Y eso se traduce igual a muchos sismos. Y aquí, pues, en Chiapas son expertos en sentir sismos. Chiapas tiene el segundo lugar de sismicidad en el país. Y después de 1985 todos sabemos y somos conscientes que 1985 fue un parteaguas en la protección civil en México. Se hacen diversas propuestas y una de las propuestas que se hicieron fue la creación de un sistema de alerta sísmica, y esto específico para la Ciudad de México. ¿Y por qué se hace esto? Porque se ve que hay una ventaja con respecto a otras ciudades del mundo, que es la distancia. La gran mayoría de los sismos ocurren en las costas de Guerrero, en la costa de Oaxaca, en la costa de Chiapas, lejos de la Ciudad de México. Además se propone que sea Guerrero donde se inicie el sistema de alerta sísmica, porque se esperaba y se espera el sismo de la brecha de Guerrero. En este caso se propone esto y se logra hacer. En 1989 se crea el proyecto del sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México, el SAS, con 12 estaciones en Guerrero, un sistema pionero a nivel internacional en cuanto al alertamiento para la sociedad. El 14 de septiembre de 1995 se hace el primer alertamiento en la historia, con un sismo de magnitud 7.3 en Guerrero. Y eso nos da muchos méritos a nivel internacional. Tenemos el primer sistema de alerta sísmica. ¿Qué fue lo que pasó durante bastantes años? Pues olvidaron que había sistema. No sé si recuerdan, 2010 comienza a temblar en Chile, comienza a temblar en Haití, y las autoridades de México dicen, bueno, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? El gobierno de México, con esto, pues invierte mucho dinero para ampliar el sistema de alerta sísmica
Y con eso nace el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Un sistema conformado por 97 estaciones que van desde Jalisco hasta Oaxaca, cubren la zona norte de Guerrero, Puebla y la zona norte de Oaxaca, con lo cual tenemos una cobertura bastante decente. Y junto con esto, pues se hace un cambio de infraestructura, se empiezan a meter nuevos algoritmos y esto permite que tengamos uno de los mejores sistemas de alerta sísmica del mundo. Japón tiene su sistema, pero pues todavía no le llega al de México, tiene todavía muchas situaciones que hay que afinar. Estados Unidos está intentando y falta mucho que hacer. México es pionero y México tiene el mejor rendimiento. ¿Qué es lo que falta en México? Inversión. Porque actualmente solo llega este sistema a 6 ciudades. ¿Y por qué llega a 6 ciudades? Por una falta de recursos, porque depende de cada gobierno si quiero tenerlo o no. Es decir, pues yo gobierno de la Ciudad de México decido tenerlo, yo gobierno de Oaxaca decido tenerlo, pero yo gobierno de X estado decido no tenerlo, decido no, y puedo contratar cualquier otra solución que pues no puede ser precisamente la mejor. Entonces yo creo que para terminar esta primera parte, México en cuanto a sistemas de alerta sísmica tiene lo mejor del mundo. Tenemos la capacidad de hacerlo, todo mexicano, 100% mexicano, estoy refiriendo a los ASMEX, pero falta una iniciativa por parte del gobierno federal para federalizar este sistema y hacer un sistema nacional de alerta sísmica. Tenemos todo para hacerlo, pero falta iniciativa por parte de los de arriba. Ok, muchas gracias, compañero. Mi estimado César Hernández Salazar, innovación, tecnología, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Y lo que tengas que decir. ¿Perdón? ¿No? Ahí estás. Okay. Hola, muy buenos días. Mi nombre es César Hernández Salazar, soy director de infraestructura de la empresa Alta Prevención. A nombre de mi director Benjamín Daniado, estoy presente para explicar un poquito de nuestra tecnología que tenemos en la empresa. Alta Prevención, más o menos tenemos más de 10 años en el mercado. Nosotros contamos con un sistema de tecnología renovada. ¿Qué hemos hecho nosotros como empresa? Actualizar nuestros equipos, mejorar nuestra calidad de operación en nuestro sistema de alertamiento sísmico. ¿Y cómo opera? Nuestro sistema de alertamiento sísmico, que cuenta varios estados y varias empresas, son sistemas de alertamiento sísmico de 360 grados. Y esto que nos ayuda mucho a no depender de alguna transmisión o repetidora para que los sistemas de alertamiento sísmico funcionen. ¿Qué hemos mejorado con nuestro sistema? Que no dependa de esa misma función, que automáticamente el equipo detecte frecuencias sísmicas y que el mismo sistema de alertamiento sísmico te anticipe con segundos antes. Eso que nos ha ayudado mucho a mejorar, a ayudar a tener mejores operaciones de detección de alertamiento sísmico, tener datos precisos de aceleración y lo más importante, tener un historial de todos los eventos que hemos tenido con el sistema de alertamiento sísmico. Nosotros, Alta Prevención, tenemos sistema de alertamiento aquí en Chiapas, en varios municipios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Uno, mejorar nuestro sistema. ¿Y cuál es ese mejoramiento? Tener datos de aceleración, tener datos de intensidad directamente de nuestros mismos equipos, tener un mapa directamente de riesgo, saber dónde impactó más el sismo con más riesgo y a su vez también cuáles son los inmuebles que tocó con menos aceleración, con menos riesgo. La parte de tecnología que hemos tenido como Alta Prevención es tener nuestros mecanismos, datos precisos de información, como antes de que se terminen o se caigan las comunicaciones, Alta Prevención puede tener la información precisa. Para esto almacena información. La tecnología que cuentan ambos equipos es avisar por segundos antes, pero a su vez tiene sistemas de alta potencia, que nosotros llamamos sistemas de alta potencia de funcionalidad temprana, que tenemos un sistema que cubre aproximadamente entre 2, 4 o 5 kilómetros. Su función puede ser multifuncional, porque también se puede integrar sistemas de volcánicos, en caso de tsunamis, también se puede ligar a las boyas que se encuentran en el mar, y totalmente nuestro sistema se estaría activando. ¿Qué hemos hecho año tras año? Mejorar nuestro sistema, quitar mitos directamente que tiene nuestro sistema, que no es un sistema de péndulo, porque realmente nuestro sistema ya no cuenta con esa tecnología de péndulo. Nuestro sistema cuenta con un acelerómetro y un micrófono directamente, que es piezoeléctrico o traxial directamente, que está dedicado y desarrollado para detectar sismos. ¿Qué hemos hecho? Pues mejorar lo que nos he mencionado y tener datos precisos de nuestro sistema. Ok, muchas gracias. Ahí les tengo preguntitas, ahorita también, espérense. Mi estimado Sergio Olazo Delgado, ¿cuál es tu visión?
en la cuestión del riesgo sísmico. Buenos días. Buenos días. Como ya he comentado, mi nombre es Sergio Lasso Delgado, soy ingeniero minero y, bueno, pues como ven por mi acento soy español. Yo acabo de llegar, como diríamos, aquí a México y a empezar a sentir realmente cómo es un sismo. Aunque en España también tiembla y en el mundo, en todos los lugares tiembla, en realidad no he encontrado o no he estado en otros países como para decir tiembla más que en México, y aquí tiembla mucho. La visión mía como usuario principalmente, yo no vendo sistemas de alertamiento sísmico, puedo recomendar los que pueda haber en el mercado. Mi formación cercana también o estudios de geofísica como aquí Armando, pero no tan profundo como pueda ser como lo que han presentado hasta ahora mis compañeros, ¿no? Mi visión o mi posición acá es más como usuario, como todos ustedes, es preguntarme cómo funciona, preguntarme cómo puede mejorar y preguntarme por qué. Pues tenemos los problemas que comentábamos hace un momento. ¿Por qué no hay una reglamentación? ¿Por qué no hay un sistema global en toda la República? ¿Por qué hay tantos impedimentos para ese desarrollo? ¿Por qué no hay una mesa de trabajo en el que se reúnan todos los expertos que hay en el campo, tanto científico, tecnológico y de la sociedad y del gobierno, para desarrollar esos sistemas y implementarlos en toda la República? ¿Por qué no hay una mesa de trabajo a nivel global con los grandes países, los que más sufren estos eventos, Estados Unidos, Japón, Chile, México, para ir aunando todos estos puntos y poder desarrollar un sistema que nos pueda ayudar a todos, o al menos adaptado a cada uno de los lugares y que puedan retroalimentarse con la información de cada uno de los lugares, ¿no? Y de los puntos. Mi visión. Y ahora vamos a continuar con ese debate. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Saludos a todos. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos ahorita, pero es que todavía no se aprenden los numeritos que están en los micrófonos, de chance a los compañeros de ingenieros de sistemas, de pronto se les cuatrapean las palancas. A ver, mi estimado Armando, de tu presentación que hiciste, y sí me gustaría tocar un tema muy interesante para empezar. Se inició con la Ciudad de México, esa es la historia que tenemos. Ahorita pues ya hay algunos estados que se han sumado. Hay que considerar mucho las distancias que hay de los epicentros hacia las poblaciones que pueden ser afectadas. Pues es lógico que la Ciudad de México tiene una gran ventaja porque las ondas llegan a cierto tiempo y es la ventaja para un alertamiento temprano, cosa que no ocurre tan fácilmente en estados costeros como el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que pues en un momento dado son los primeros impactados. Aún así, ya hemos tenido presencia de un sismo interplaca que también llegó a afectar a estados del Golfo, que tuvo bastantes consecuencias en el 2017, que se cayeron cosas. Bueno, vamos, a mí, que yo soy de la península de Yucatán, de Cancún, para ser más precisos, hasta las albercas, el agua se movía y había mini tsunamis en todas las albercas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos desarrollando más la cuestión de poner sensores? ¿Por qué no estamos trabajando más en eso? Lo comentaban por ahí ahorita que era cuestión de cada estado, pero ¿por qué no se maneja la iniciativa a nivel federal y por qué no se está haciendo eso? Bueno, pues la verdad no tengo una idea concreta de por qué no. Se tendría que planear así. ¿Por qué? Porque todo el país prácticamente del centro y sureste está en riesgo sísmico. Muchos dicen, no, pues es que ¿para qué un sistema de alerta sísmica en no sé qué punto de Oaxaca o no sé qué punto de Chiapas? Todos los ciudadanos que estamos en riesgo sísmico tenemos que ser alertados. ¿Por qué no se ha hecho? Sinceramente no lo sé. Realmente yo no lo entiendo porque no sería costoso. El sistema mexicano en comparación con el estadounidense o el japonés da mejores resultados con menos precio. Se han hablado de cifras que la cobertura actual del sistema de alerta con las ciudades que da y las 97 estaciones cuesta alrededor de 60 millones de pesos al año. De estos 60 millones, y si hay que decirlo, muchos estados pagan. Entonces el gobierno de la Ciudad de México se lleva la mayor parte y se mantiene con alrededor de 35 millones de pesos.
que habla de México y de eso, que podemos hacer mucho con poco dinero. El sistema, se ha hablado en diversos medios, un sistema en donde se amplía, incluso la cobertura del sistema de alerta sísmica mexicano se amplía en Chiapas, costaría cubrir toda la zona, no solo de Chiapas, sino de cubrir realmente bien, para que todos podamos ser alertados, costaría alrededor de $1,000 millones. No es una cifra tan alta y tan descabellada si la comparamos con los beneficios que podría traer. Y tampoco suena tan descabellado si decimos que va a costar casi $1,000 millones el sistema de alerta sísmica estadounidense. Entonces yo creo que estamos hablando de cifras bastante aceptables, cifras que se pueden costear y sobre todo que lo valen. Y aquí entramos en otro punto en el que urge la federalización de la alerta sísmica y que tengamos una alerta sísmica a nivel nacional. Porque no podemos tener dos fuentes o tres fuentes de la misma información. Porque cada fuente toma en cuenta distintas situaciones, toma en cuenta distintos parámetros y nos va a otorgar distinta información. ¿Y hasta qué punto la información va a diferir para tomar una decisión? La alerta sísmica tiene que ser muy sencilla. Se detecta el sismo en sensores próximos a las zonas donde ocurren sismos. Se evalúa el sismo, se tiene que evaluar a fuerzas, con algoritmos muy rápidos. Y se tiene con ese algoritmo que estimar qué zonas pueden ser impactadas por ese sismo. Únicamente las zonas que deben ser impactadas deben ser alertadas. Pero ese es el principio básico. Sensores en las zonas donde ocurren sismos, a partir de ahí se hace la estimación y se alertan zonas alejadas. En ese caso, el único sistema en México que cumple con esta función es el SASNEX. Y es a consideración no solo mía, sino de muchas personas que han estudiado el tema, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, el sistema de alerta sísmica de México. Ok, muchas gracias. Ok, hasta ahorita sí. Hablamos de, ahorita regreso contigo, pero me quiero pasar ahorita tantito con César Hernández Salazar en su plática que nos hizo. Comentó que de acuerdo a todos los temas que estabas manejando, de sensores, todo eso, evaluaban el riesgo. Ok, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué parámetros, qué variables estás manejando, por favor? El sistema de alertamiento sísmico tiene una tarjeta celulométrica y también tiene un geófono directamente en el mismo sistema. Nuestro equipo maneja una tarjeta PCB que es una más memes, que totalmente el sistema da tasas entre 5 a 20 SPS. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema de alertamiento sísmico? Te detecta la aceleración y con un cálculo algorítmico que tiene el mismo sistema de alertamiento sísmico te da un riesgo de la intensidad que pudo tener con la medida de escala de Mercalli. Un ejemplo, lo que pasó en el sismo del día de ayer, que fue un sismo de 6.4, nosotros tuvimos aceleraciones aproximadamente entre 10 y 15 galas, que fueron aceleraciones muy bajas, pero totalmente el equipo tuvimos anticipación entre 5 a 10 segundos de anticipación. ¿Cuáles fueron esos municipios? Algo que comentaba Armando es avisar a las comunidades totalmente o a los municipios que están en peligro. ¿Qué es lo que hace el sistema de alertamiento sísmico? Que nosotros no damos una alerta sísmica masiva, nosotros avisamos solamente cuando está en peligro en el municipio. Para esto, nuestro sistema de alertamiento sísmico, ¿qué es lo que predetermina? Detecta las frecuencias sísmicas que entran en un rango entre 0.1 a 15 Hz y ¿qué es lo que hace mi sistema de alertamiento sísmico? Te anticipa. La gran ventaja de nuestro equipo que es 360 grados y que no te va a avisar cualquier tipo de sismo. No somos avisadores de temblores, te vamos a avisar cuando estás en peligro. ¿Qué es lo que hace el sistema? Como el sismo de ayer, en más de 15 municipios tuvimos activación, como en Cintalapa, en San Cristóbal, en Tuxtla Gutiérrez, parte donde ya contamos con sistemas de alertamiento sísmico que ya son monitoreados, totalmente podemos tener la aceleración máxima a la menor y a su vez hace su cálculo algorítmico para que nos dé la intensidad. Algo que comenta Armando y eso es totalmente correcto, es trabajar en la Ciudad de México manejamos con bastantes empresas. Alta Prevención totalmente ha querido trabajar o trabajar con un sistema híbrido totalmente, que nosotros también lo hemos hecho en la Ciudad de México. Tomamos la señal del radio receptor para imitar nuestro sistema, pero no solamente es nuestro sistema de alertamiento sísmico, te va a avisar si en realidad cuánto impactó en tu inmueble. No me interesa. A ver qué pasó con esa censura o qué. Bueno, okay. Lo que nos interesa, cómo impactó el sismo en ese inmueble totalmente. Pues, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Datos precisos de aceleración. Tenemos datos precisos de aceleración y a su vez de intensidad. ¿Y cuál es su mejora totalmente del sistema? Es tener información si el equipo perdió energía eléctrica, porque muchas veces lo que pasa en la Ciudad de México o con otros equipos es que no sabemos
Se cayó una torre y nunca alertó a la Ciudad de México. Totalmente la Ciudad de México, el sistema de alojamiento sísmico está hecho para la Ciudad de México. Sí, pero eso estamos hablando para los avisos, para ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de los detectores. Yo estoy de acuerdo. O sea, una cosa ya es cuando entras al problema de la difusión, que ha sido un grave problema cuando se te caen algunos receptores, pero también ha sido una exageración cuando se utilizan los sistemas de celulares, ¿no? Que de pronto se activan. Exacto, tenemos ese problema. Los celulares tienen acelerómetros que son operados, certificados por las empresas entidades. Totalmente nosotros tratamos de mejorar algo que mencionaba al inicio, mejorar la cantidad, la calidad y la operación del mismo sistema. Tener datos de aceleración y intensidad, que es lo que hace el equipo también. Te baja un archivo, totalmente el archivo está transmitido, después se aplicó la onda primaria, la onda secundaria o la demás onda que es lo radio. Incluso puedes ver la frecuencia, la intensidad, el tipo de ¿Cuál es tu delay desde tu delay de señal? Desde que lo recibe tu sensor hasta que llega a tu central donde lo trabaja el algoritmo. No tiene delay, totalmente es en automático, porque no dependemos de ninguna transmisión de radiofrecuencia o por internet. Okay. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Utilizamos internet para tener el dato preciso de cómo impactó ese sismo en ese sensor, realmente. Pero totalmente, para yo transmitir desde mi monitoreo al equipo, no lo hago. Ok, eso ya porque ahorita sí nos derivamos un poquito de la pregunta, porque básicamente está pidiendo cuáles eran tus variables para medir el riesgo. Pero, sí, yo no sé, pero ¿cuál es tu variable? O sea, porque hablaste de marcaje, o sea, hacer hasta, no un atlas, pero sí manejar unas áreas de riesgo. Y bueno, ¿cómo evalúas ese riesgo? ¿En base a qué? ¿Al historial? ¿En base a la posición? ¿En base a los daños posibles? ¿La vulnerabilidad? Automáticamente tiene un historial. Ajá. Y todo lo que se maneja es una memoria interna de 2 GB, se sube al servidor y es infinita la información. ¿Cómo predeterminan automáticamente el sensor el riesgo? Automáticamente lo hace sus algoritmos, te lo da exacto. Si en caso, si en este inmueble tuvimos aceleraciones de 100 grados, no va a tardar 10 o 15 minutos para enviártelo, es en automático. Antes de que tú sientas el movimiento sísmico, tú vas a tener de la onda primaria cuál fue su aceleración. Y a su vez hace un segundo paso, detectar la onda secundaria cuál fue su aceleración máxima que tuvo el mismo sísmico. Okay. Pero todo queda almacenado en el equipo y en la nube. Totalmente, si el equipo tuviera alguna falla o un error, totalmente se va almacenando en la misma nube. Como usuario, mi estimado Sergio, ¿cuántos sistemas conoces que hay en México de detección de sismos? Como usuario, o sea, así como cualquier ciudadano. Sí. Bueno, pues me he encontrado viajando por toda la República. Tienes el sistema del Sarnes, tienes el Skyalert, en Puebla utilizan otro diferente, aquí en Chiapas, por lo que comentas, también otro diferente. Al final te vas a encontrar que en cada una de las repúblicas o zonas, o sea, de los estados o de las zonas, te vas a encontrar que tienen su propio sistema. Y bueno, pues es lo que hablábamos al principio. Uno de los temas es buscar cómo unificar esos, al menos los parámetros en los que mide cada uno de ellos. El algoritmo, la salida. Algoritmos que detectan, que miden para poder determinar si va a ser un riesgo o puede significar un riesgo para una zona. Y eso me lleva también a preguntarme a mí, ¿no? ¿Cómo determinamos, no solamente por la aceleración de un sismo, si es un riesgo no solamente es un tema de se mueve mucho, no se mueve mucho? Un ejemplo cercano, pues ayer tuvimos un sismo de 6.4 acá, yo ni lo sentí. Sin embargo, en España en el 2011 hubo un sismo en una localidad que se llama Lorca, 5.2, y la mitad de la localidad se derrumbó. Entonces, entiendo que no solamente es el sistema de alertamiento sísmico, también es todas las normas constructivas, los procedimientos para las infraestructuras, infraestructuras de telecomunicaciones, comunicación, todo eso nos da también, o nos reduce el riesgo de que un sismo o un evento nos pueda significar un problema grave o no en una localidad. Lo que hemos visto acá, lo que he visto aquí en México,
es que tiembla en todos los lugares. Los más fuertes los tenemos en la zona del Pacífico, o se origina en la zona del Pacífico, pero pues en el 2017 tuvimos uno en Puebla, Morelos, que pues nadie se lo esperaba porque pues no es una zona donde se origine los sismos, pero puede ocurrir. Nos encontramos también que ocurren sismos de menor magnitud en las costas de Veracruz, incluso en Quintana Roo, así es, en Sonora, y puede llegar un momento que esa actividad sea mayor y no son regiones que estén preparadas, ni siquiera saben si deben o no deben de tener su propio sistema de alertamiento temprano, si deben conectarse al que ya existe, si podemos utilizar o pueden utilizar esos sistemas ya desarrollados, ya probados en otros lugares para aplicarlos e implementarlos en esos estados. Y era lo que vimos al principio, no hay una idea de unificar, pues, depende mucho de cada uno de los lugares, depende mucho de las características del lugar, depende de dónde se origine ese sismo, depende de las características constructivas o de los reglamentos de cada uno de los estados, que esos son todos los factores importantes. No hay una unificación tampoco en ese aspecto. La Ciudad de México tiene reglamento constructivo antesísimo, pero pues me imagino que Sonora o Veracruz no, y sin embargo ahí también tienen. Todos esos factores nos hacen preguntarme, me hacen preguntarme, bien, México tiene uno de los mejores sistemas de alertamiento temprana en el Pacífico para la Ciudad de México y el resto del país. Así es. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué deberíamos buscar? ¿No? Cada vez hay más concienciación, cada vez hay más implicación por parte de todos los actores y deberíamos buscar, se debería buscar una mesa más allá de esta que tenemos ahora mismo para unificar ideas y aplicarlas. Totalmente de acuerdo. Aquí uno de los detalles muy importantes que hay que considerar, por eso hice la pregunta de los riesgos y por eso hizo eso, porque casi siempre es una evaluación, antes que nada, también de la vulnerabilidad de las zonas afectables, de las poblaciones, porque al final de cuentas el alertamiento es para avisar a los ciudadanos. Es porque, digo, la naturaleza ni le interesa, las construcciones ahí están, sino para los que van a salir dañados o van a salir afectados, que son los ciudadanos. Y hay diferentes niveles de vulnerabilidad también en cada una de las poblaciones, y puede ser hasta una distancia de 2 kilómetros, tiene una población muy vulnerable porque está bajo efectos de laderas o otras cosas que podrían ser secundarias en el efecto de algunos sismos, o puedes tener zonas en altiplano, puedes tener zonas de licuefacción, o puedes tener 20.000 cosas. También, otro de los detalles que también se tiene que considerar, porque hablamos de algoritmos, los algoritmos tienen que tomar no nada más la velocidad en que maneja la frecuencia o manejan las ondas, todo eso, sino también el piso o el tipo de subsuelo que tienen que seguir esas ondas. Hay que ser muy diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso, en la península de Yucatán, pues nuestro suelo es calcáreo, casi todo es, etcétera. Tiene otras, como decían, de los sismos, son básicamente por fallas, por fracturas que tenemos y muchas veces por caído de cavernas, como fue el de Tulum, que más o menos se demostró que había sido por ahí, etcétera. Ahora, el único asunto, y que sí estoy totalmente de acuerdo, y creo que ya en este caso y hasta en el mismo foro, es primera instancia hay que hacer una unificación. No puedo estar muy de acuerdo con Armando en el sentido de que somos los mejores y todo eso, porque eso sería vanagloriarnos y ya decir, pues ya es un hecho. La Ciudad de México, por los daños que recibió, por esas cosas, y sí recibe el tiempo suficiente para poder manejarse, seguir protocolos, etcétera. Japón, quien ha tenido la oportunidad de estar ahí. Ahí, aparte de los sismos que también están, pero tienen el mismo problema que ocurre con Chiapas o con Oaxaca, que sus epicentros son demasiado cercanos a las ciudades. Ahí yo tal vez manejaría el de que tienen de tsunamis, que sí es bastante adelantado y es muy bueno, que aquí tristemente en nuestro país no lo tenemos, porque pues, la afectación que tienen los tsunamis históricamente hablando es pequeña comparada a la historia de tsunamis que tiene Japón. Por eso hay veces cuando hablamos de comparaciones, bueno, es que cada quien cuece habas como puede en cada población, y hay que tomar en consideración todas esas cantidades de variables que nos manejan, díganmelo a mí. Al final de cuentas, como usuario precisamente que le pregunté a Sergio, él nos lo establece bastante bien. Hay que unificarnos, hay que checar esos algoritmos, valdría muchísimo la pena de que fueran de uso libre, de crear algoritmos, porque hoy en día muchas veces las marcas guardan sus algoritmos, así como la fórmula secreta de la Coca-Cola, y no se comparten, cuando al final de cuentas yo entiendo que son negocio, yo lo entiendo, pero cuando estamos hablando de salvar vidas y cuando estamos hablando de prevenir a la población para que en un momento dado sigan protocolos para su propia seguridad, yo creo que habría que hablar, habría que hacer, y estoy totalmente de acuerdo contigo,
poco importa mi opinión, pero de que se hiciera una mesa y en donde realmente unificáramos eso y nos pusiéramos de acuerdo y evaluáramos, científicamente hablando, qué tan eficaces son cada sensor, qué tan eficaces cada uno de los algoritmos. Los algoritmos son básicamente fórmulas matemáticas, o sea que no tiene gran cosa. Y qué tal nuestros sistemas de detección temprana. Aquí te dan 5, 10 segundos. Sí, les avisas, estoy totalmente de acuerdo. Esos 5 o 10 segundos, si empieza a sonarme algo, yo ya sé que algo viene y me puedo poner lo mínimo posible a salvo. La Ciudad de México vive en la gloria, tienen bastante más tiempo, dependiendo, sale una intraplaca y ni te llega el aviso porque hemos descuidado. Hoy precisamente, y eso ahorita lo voy a soltar a la mesa, la península de Yucatán, toda la zona del Golfo, nosotros pertenecemos a la placa de Mesoamérica, pero tenemos la placa del Caribe. Es una fractura en un momento dado y ahí se nota perfectamente, así lo ven en Google. La única ventaja es que se mueve transversal. Algún día, y hay por ahí que hemos encontrado en algunas cosas, sí hay una... Si uno se mete en una de los cenotes, en una de las cavernas, se va a dar cuenta que hubo algo catastrófico porque hay fracturas en las cavernas donde se separaron las estalactitas, y ahí así se ve la separación, ¿no? Ahí pasó algo, y pasó muy fuerte, claro que estamos hablando de más de 150,000 años. Y lo tenemos descuidado. A ver, ¿quién me dice qué vamos a hacer también con nuestra vertiente del Golfo y nuestra situación? Poco o mucho, aunque no tengamos un registro histórico muy grande, que tenemos básicamente sismos más bien creados localmente por cuestiones de fracturas, fallas. ¿Qué podemos hacer? A ver, vale. No, ya te falló el micrófono, a ver. Ahí estás. ¿No? Ya eliminen ese micrófono, en serio. Generalmente hay que tener también un punto. Ahora sí que ¿en qué punto un sismo puede generar daños? Hay umbrales de... Bueno, tenemos que tener un sistema de alerta sísmica, y ahí me faltó decirlo hace rato. De hecho, está en la presentación, no sé si te puedo adelantar. Hay una parte en donde vienen elementos de un sistema de alerta temprana para sismos. Tenemos que concebir el sistema de alerta temprana para sismos, y si así se concibe a nivel internacional, como un sistema compuesto por sensores. Los sensores reciben la información del sismo, están leyendo el sismo. Con base en eso hacen algoritmos, una estimación. El algoritmo es para estimar el riesgo y se alerta. Así se concibe en todo el mundo, así está concebido el SASMEX, el sistema japonés y el sistema estadounidense. Cosa que hace el SASMEX en México y ninguno otro lo hace. Para que un sismo se considere que puede generar daños, generalmente tiene que rebasar la magnitud 5. Y para que se rebase esa magnitud 5 tiene que ser una ruptura ya bastante grande. Sismos menores de 5, en zonas, por ejemplo, como España, Italia, pues sí generan daños porque no hay una cultura de construcciones. Por ejemplo, no hay una cultura sísmica. Pero en el caso de todo el Golfo y esta zona, en Veracruz se está contemplando, o se contempla al menos en algún momento, expandir la cobertura del sistema. Pero más hacia la península de Yucatán no ocurren sismos tan grandes y la densidad de población es relativamente baja. Si tenemos densidad de población relativamente baja y sismos que rondan la magnitud 4 normalmente, 4.2. no son sismos que generen daños. Hasta ahorita. Y independiente de eso, un 4.2 no genera daños. Puede generar aceleraciones pico importantes en el sitio, sí. Pero daños en esa zona no son prácticamente nulos. Para tener una idea de por qué Guerrero, por qué Oaxaca, por qué Chiapas, es porque se tiene ya un registro que en los últimos 100 años, 150 años, 200 años, han ocurrido grandes sismos. En zonas como la península de Yucatán, en zonas como Chihuahua, todo el norte del país, se sabe que ocurren sismos, pero no son sismos que generen destrucción, lo cual ahí es donde se evalúa hacia el sistema de alerta sísmica. Además que los algoritmos, y no solo el de México, en cualquier parte del mundo, un algoritmo para evaluar un sismo evalúa bien el sismo cuando el sismo supera el rango de 5, 5,5. El algoritmo puede trabajar bien. Con sismos menores, si el sismo ocurre debajo del sensor, el algoritmo va a trabajar muy mal, porque puede tener un efecto de aceleración pico y sobreestima la magnitud. Y el sensor más cercano, que tiene que rondar los 20 kilómetros, ya no va a registrar el sismo con la misma intensidad y va a decir es que es un sismo no peligroso. Ahora, otra cosa importante con respecto a los sistemas de alerta sísmica. Tienen una zona ciega. Y esta zona ciega es muy simple.
Ocurre el sismo y es como si yo rompo este vaso. Y pues todo empieza a avanzar, ¿no? El sismo ocurre así, hay un rompimiento de roca. El sismo empieza a avanzar. Y los sistemas de alerta ocupan parte del tiempo de avance de la onda para evaluarlo. Es decir, en lo que yo estoy acá, el cálculo está diciendo es un magnitud 5, un magnitud 5.5. El sismo sigue avanzando, el sismo no se va a parar y me va a decir, ay, te espero a que confirmes que es un 6 y luego sigo avanzando. Todo sistema de alerta, mexicano, japonés y estadounidense, tienen esa zona ciega. La zona ciega puede comprender 20 kilómetros, 50, 60, dependiendo del tiempo de evaluación. Entonces también un sismo de 4.2, 4.4, 4.5 no tiene un alcance tan grande en efecto. Y voy a poner un ejemplo. Los sismos de la Ciudad de México, los que tuvimos en julio, eran de 2, de 2.2, 2.3 y su efecto era de 2 kilómetros, 3 kilómetros. Un 4.5 puede tener efectos, yo creo máximo, que se ha observado a 40 kilómetros, a 50 kilómetros. Más o menos. No es viable un sismo así, porque además el sistema, a las zonas que afecta, no podría alertar, porque es el tiempo de evaluación. Y ahí es donde radica la distancia del epicentro y todo eso. Entonces, pues para ese tipo de eventos no vale la pena invertir millones de pesos en un sistema que va a estar ahí y no se va a activar nunca, porque no va a tener ese sismo efectos a grandes distancias, como lo vemos con sismos en Chiapas, en sismos en Oaxaca, en Guerrero, incluso en Puebla. Entonces creo que ahí sí es un punto interesante que hay que tocar. Puebla les vino ahí a asustar, no ocurrían tan seguido. Sergio, ¿querías comentar algo? Ajá. No es que no ocurriera tan seguido, no había instrumentos. Entonces que los midieran. Entonces sí han ocurrido siempre, pero se había hecho una expansión de instrumentos y por eso es que de repente vemos que subió en 2.000, 3.000, 4.000 sismos y vemos sismos en Nuevo León. Que existían, pero nunca se habían contabilizado. Pero no había forma de registrar. Si no ha aumentado, como decía, ¿no? Que estaban todo el mundo asustado, ya viene el apocalipsis, ¿no? Porque han aumentado los sismos. Sino simplemente aumentaron los instrumentos para poderlos sensibilizar. Sergio, querías hacer un comentario también, por favor. A tenor de esto también, porque el sistema de alertamiento sísmico aquí en México, pues como estábamos, ¿no? 1989 es cuando se empezaron a implementar los sensores, pero importante, para poder determinar, para que puedan trabajar estos algoritmos necesitan información no solamente de qué profundidad, en qué momento, en qué zona geológica se ocurre el epicentro del mismo, sino también qué características del terreno y de las rocas traspasa o por donde se transmite toda las ondas del evento. Y además, la más importante es también cómo llegan a las zonas habitadas. En el caso de la Ciudad de México, si se han dado cuenta, llevamos casi desde el 2017 que prácticamente no ha habido alertamiento sísmico y eso que hemos tenido algunos sismos que se han detectado pues cerca de 6 o 9. Algunas personas nos preguntaban, ¿no?, de cómo es posible que antes se alertara con un sismo de 5.2, 5.3 y ahora con un 6.1 pues nadie nos alerta y no suena, está fallando el sistema de alertamiento sísmico. La realidad es que, pues hay que decirlo, gracias al sismo del 19 del 2017, los algoritmos han podido mejorarse porque han podido incluir en esos cálculos información de cómo se transmiten esas ondas a través de los terrenos o de las rocas que tenemos cerca de la Ciudad de México. Y esa es una información pertinente, muy local, para todo al desarrollar un sistema de sensores y de alertamiento en toda la República. Por eso, como comentabas, necesitamos compartir esa información. No solamente es una cuestión de algoritmos, es una cuestión de todo. Cómo se comportan esos sismos y cómo se transmiten esos sismos en cada zona. En zona de Chiapas y Oaxaca, pues es donde generalmente se originan, pues, digamos, casi el 100% de los sismos de mayor alcance. Bueno, hay que entender algo. A ver, también hay que entenderlo un poquito. Pues es una zona. Me refiero al hecho de que la información de los algoritmos, cómo trabajan acá, aún habiendo tantos sismos anteriormente, no se han, digamos, adaptado al lugar donde se creó originalmente toda la red de sensores que era para la Ciudad de México, el centro del país, hasta que no hemos tenido un sismo a escasamente 100 kilómetros de distancia. Así es, que fue el problema. Esa información de cómo se comporta ese sismo en esa distancia, del tipo de materiales que atraviesa y las velocidades y aceleraciones
todo lo que se tiene que considerar para ese tipo de cosas. Hay muchas diferencias, hay diferencias a menos de 100 metros, o sea, hay diferentes tipos de suelos, etcétera. César, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero adelante, por favor. Un tema muy importante sobre los algoritmos. Nosotros hace 8 meses nosotros, ser una fusión de su sistema con el de nosotros, pero a gran diferencia que la medición de calibración ya no fue en Gales, ya fue medición en Shindo. Nuestros sistemas automáticamente se calibraron a 3 Shindo, más o menos van en aceleración entre 20 a 25 Gales, si no mal recuerdo. ¿Y cuál fue su función totalmente de este equipo? Ellos lo que querían los japoneses es que no tener un sistema de alertamiento sísmico si fuera un movimiento leve, totalmente que fuera un peligro para que pudiera automatizar todo su sistema de su planta y bloquear todo. Que sus protocolos que ellos manejan directamente a los japoneses, se activa el sistema de alertamiento sísmico con segunda de anticipación y hace su protocolo de repliegue y después se evacua. Para esto, tocando como ejemplo lo que pasó el 19 de septiembre, ¿qué pasó en la Ciudad de México totalmente? Vamos a ver un poquito. ¿Qué pasó? Totalmente los sistemas de alertamiento sísmico en la Ciudad de México no se activaron. No, porque tuvimos nuestro sistema de alertamiento sísmico EQ de alta prevención, tuvimos una anticipación entre 20 a 30 segundos de anticipación. Algo que vimos y algo que nos tocó una experiencia de un cliente muy importante que es Continental, que aproximadamente estaba como a 2 kilómetros donde se generó el epicentro, nos habló por teléfono y nos dice, sabes que tu sistema de alertamiento sísmico se activó con 5 segundos de anticipación. Para esto nosotros hicimos nuestros protocolos y salvaguardamos las vidas de todo nuestro personal. ¿Qué nos ayudó mucho? Una experiencia es mejorar nuestro sistema de alertamiento sísmico. Sabemos como toda tecnología puede fallar. Y todo pero ¿qué es eso. lo que hacemos nosotros? Mejoramos, calibramos, actualizamos y estar día a día en la tecnología. ¿Cuál fue nuestro propósito nosotros? Es actualizarnos con la tecnología del sistema de alertamiento sísmico, no solamente en México, en otros países, también como Japón y China, que es actualizarlo, mejorarlo en mediciones de operación. Okay. Muchas gracias, Mr. Ok, nos queda poco tiempo. Si quieren hacer, tenemos ahí chance de 2, 3 preguntitas. Nada más, si tienen cualquier queja de que ustedes pregunten si no tiempo, se van de rechitos con Armando. Me quedé que es muy interesante. Sí, ya, mejor cambien el micrófono. Están fallando los sistemas de alertamiento microfonal. Hay un tema interesante con respecto a los sistemas de alerta sísmica. Y una cosa es un sistema de alerta sísmica, y una cosa muy diferente es Y después los protocolos. un acelerómetro instalado en sitio que va a permitir detectar el sismo en sitio y activar una alarma in situ para alertar al sitio. Y me voy a preguntar, hacer una preguntita a todos, vamos a una alzada. ¿Quién ha escuchado la alerta de Chiapas en cualquier municipio? ¿Ha escuchado que suena y no sienten absolutamente nada hasta después? ¿O quiénes más bien escuchan la alarma y ya está temblando? Básicamente alertamiento y alertamiento temprano y al sonido ya está aquí encima. Ok, ahora sí vámonos a las preguntas. Por allá tengo una mano levantada porque nadie dice yo no sé qué cosa. ¿Segura? Obviamente sonó porque el epicentro es generado aquí. Entonces recordemos esa parte importante que cuando un sismo se genera en sitio, se puede convertir en una alarma, en un sistema de alertamiento temprano. Recordemos que influye mucho la distancia de donde venga el epicentro. Entras a la alerta y a la alarma. Correcto. Entonces, ¿por qué aquí en Chiapas también nos puede dar segundos de anticipación? Porque lo hemos visto en otras ocasiones. Así es. Pero dependiendo de dónde se generó el epicentro. Entonces, obviamente nos va a sonar en el momento que se siente el sismo. Pero la aceleración se mueve en el sitio y se alerta al sitio, no son sensores que alertan a distancia. Entonces el sismo en cuanto se empieza a sentir aquí el acelerómetro empieza a trabajar y se supera cierto rango de aceleraciones cuando se activa. Es decir, no es un sistema que detecte y alerte a la lejanía. Simplemente se activa aquí y hay un rango que se supera y se activa. Y la prueba está en que levantaron la mano muchos en que se activa y está temblando. Estoy de acuerdo ahí. Más compañero. Incluso totalmente el sistema de alertamiento sísmico
anteriormente hacía eso. Actualmente el sistema no hace eso. Incluso los sensores sísmicos que tenemos en la costa hacen la misma función que hacen otras empresas. Mandan la información en el sitio y lo difunde directamente por medio de bocinas. ¿Qué es lo que ha pasado en Tuxtla Gutiérrez? Se activa el sistema de alertamiento sísmico por segundos antes. Entre más lejos estés del epicentro, vas a tener más tiempo de respuesta. Un ejemplo que me tocó a mí fue el 17 de septiembre, que me tocó entregar el sitio de San Cristóbal de las Casas, que fue a las 11:15, 11:20 aproximadamente con Cancino. Nuestro sistema de alertamiento sísmico que tuvimos ahí en San Cristóbal de las Casas, tuvimos 10 segundos de anticipación antes de que se sintiera el epicentro. El epicentro fue en Jiquiapan directamente, más o menos, no recuerdo el kilometraje que tenemos entre Jiquiapan y San Cristóbal de las Casas, pero totalmente nuestro sistema de alertamiento sísmico tuvimos 10 segundos y esos 10 segundos ayudó a toda la población con el sistema de alertamiento sísmico local y con las bocinas de difusión de alerta que tuvimos casi 5 kilómetros de difusión, donde pudo escuchar toda la población nuestro sistema de audio. Totalmente toda la población no hubo peligro, más que hubo un fallecimiento de 3 personas. 3 personas que fueron 3 mujeres que se les cayó una barda. Algo que comenta Armando es muy importante. Nosotros, recuerden que el sistema es en sitio, pero lo que detecta son las ondas primarias, que son ondas que no son perceptibles para el ser humano, detecta totalmente nuestro equipo. Entre más cerca esté el epicentro, pues bueno, tenemos menos tiempo de respuesta. Entre más lejanidad que tuvimos en el epicentro, vamos a tener más tiempo de respuesta. ¿Qué es lo que pasó el 17 de septiembre en la Ciudad de México? Totalmente en la Ciudad de México, pues no, sabemos que las otras empresas no tienen sensores, nosotros sí los tenemos y automáticamente nuestro sistema se anticipó. Tuvimos datos de aceleración, de intensidad, pero para esto nosotros tenemos que unirnos totalmente todas las empresas para hacer un equipo complementario. Alta Prevención totalmente está para unirse y ser complementario para su función entre ambos equipos. Ser compartido, nosotros compartimos información en la UNAM, en el Politécnico, incluso también en Israel lo compartimos directamente, en Estados Unidos, en una universidad, si no mal recuerdo, es Berkeley. Parte de toda nuestra información de alertamiento sísmico se lo compartimos porque ellos están interesados en tener nuestro sistema. Y que es Estoy totalmente de acuerdo, está bien. Yo sí estoy muy de acuerdo en que hay que unirlos, etcétera, pero tengo más preguntas. Por acá el compañero, si me pasan un micro por allá, para el compañero Chino. Ahí, levanta la mano. Ahí está. Bueno. Ahí estás. Luego va usted. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar, César mencionó que su sistema al cual representa evalúa riesgo, y para mí el riesgo es la probabilidad de daño, o lo que dice la literatura, la probabilidad de daño que sufre un sistema producto de la interacción de la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad. Pero en un caso, este sistema de alerta temprana está evaluando las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo evalúan el riesgo? Ok, nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? Te detecta, te anticipa con segundos antes. ¿Cómo detecta el riesgo directamente? No lo da mi equipo. El riesgo se va a pasar durante el sismo. ¿Qué es lo que está pasando? Es tener los datos precisos de conocer el peligro y la amenaza que pasó directamente de un sismo. ¿Qué es lo que va a hacer mi sistema? Mi equipo no te va a decir si está en peligro la ciudad o no. Lo que sí te va a decir la información precisa de cómo detectó la aceleración y a su vez con sus algoritmos en automático la intensidad del mismo sismo. No, es que por eso yo hice la pregunta hace ratito de cómo evaluamos el riesgo. Si el riesgo presentas la vulnerabilidad y vienen varios componentes y etcétera, pero ok, sí estoy totalmente, yo creo que fue el uso de una palabra en un lugar que no había, pero bueno, no importa. El compañero, por favor, es tan amable. Hola, Enrique Clemen, Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos. Conozco algo de esto, estamos muy involucrados en ello. Sí, mi pregunta también era, esa ya la dejamos respondida, ¿por qué hablar de riesgo cuando estamos detectando un peligro o la magnitud de un peligro? Pero sí me gustaría hacer 2 preguntas importantes. Hace rato comentaban de cómo evalúa el sistema de acelerómetros o de alta prevención el peligro o el nivel más bien de afectación que pudiera tener en un área. Lo digo porque conozco muchos sistemas en Morelos y no tienen ninguna lectura que te diga cuál es el peligro en el que puede llegar un sismo. Si es de 5.2,
magnitud 5.3, magnitud 7, magnitud 3. La otra, hablaban hace rato de la magnitud y habló de la escala de Mercalli. Creo que la escala de Mercalli no es para medir la magnitud de un sismo. Sí lo escuché claramente, en ese sentido me parece que no es así, pero mi pregunta es cómo evalúan también el tiempo en el que va a impactar el sismo en un lugar. Porque me dice que hay y conozco que hay diferentes ondas, que es la primaria, la secundaria, la terciaria. La primaria lleva una velocidad, la secundaria lleva otra, pero no sabemos en qué tiempo. Si me llega la primaria, yo no sé si en 10 segundos, en un segundo, en 20 segundos me va a impactar la secundaria, que es la que lleva la onda de mayor impacto, de mayor daño. Gracias. ¿Quién la contesta? Permíteme un momento, puntualizar, porque has comentado antes que las ondas primarias los humanos no las podemos detectar. No es correcto, o sea, detectamos las dos, y precisamente se llaman primaria y secundaria porque una tiene, como bien comentaban acá en la pregunta, una tiene más velocidad que la otra. Y un poco respondiendo, ¿cómo sabemos qué anticipación nos va a llegar esas ondas? Pues la velocidad depende no solamente de la energía liberada en el momento del sismo, sino también por qué materiales está atravesando. Entonces, si tenemos unos materiales más densos, pues va a transmitirse muchísimo más rápido que si tenemos unos materiales mucho menos densos, ¿no? Pero aún así pues nos puede liberar más fácilmente una energía con unos materiales menos densos que unos más densos. Y eso, por ejemplo, lo vimos en la Ciudad de México. Las mayores afectaciones son las zonas del lago, donde tenemos arcillas que parecen una gelatina. Y solo hay que ver una gelatina cuando le golpeamos la mesa cómo se mueve, ¿no? Como puntualización. Incluso tocando sobre la onda primaria, efectivamente sí se siente, pero cercano al epicentro, a lo que yo he estudiado totalmente. No soy geofísico totalmente yo, pero bueno, lo que yo tengo entendido, nuestro sistema de alertamiento sísmico, su mecanismo de operación, la onda primaria viaja entre 8 a 13 kilómetros por segundo, aproximadamente, la onda secundaria en 4 kilómetros por segundo. ¿Cómo predetermina nuestro sistema de alertamiento sísmico? Por la onda primaria. Lo que hace daño no es la magnitud, lo que hace daño es la intensidad, la aceleración del sismo. ¿Qué es lo que hace nuestro equipo? Nuestro sistema de alertamiento sísmico está calibrado a 5 gales, que ese es su umbral de activación para que el equipo se anticipe. Puede tener, en el sismo del 19 de septiembre o del 17 de septiembre, tuvimos aceleraciones de 120, 230 gales. Nuestro equipo se activa a 5 gales. De hecho, y un comentario muy rápido, la diferencia entre onda S y P va a depender del epicentro, qué tan alejados estemos del epicentro. Más cercanos al epicentro, diferencia SP va a ser mucho menor, más alejados va a ser mayor. Ahora, con respecto a la onda P, sí se siente, pero no genera daños. ¿Por qué? La onda P viaja en esta dirección, es decir, está el rompimiento y viaja en la dirección del rompimiento. ¿Cuándo no genera daños? Cuando el sismo viene de lejos. Pero si nos toca como el del 19 de septiembre, que llega desde abajo, el primer movimiento que todos sentimos en el centro de México fue de arriba abajo y el segundo fue oscilatorio. ¿Esto por qué? Porque la onda P viaja en la dirección del movimiento y la onda S viaja perpendicular al movimiento. Entonces ahí está el por qué la onda S es considerada destructiva, pero no quiere decir que la onda P no la sintamos, la onda P la sentimos. E incluso 5 gales ya son perceptibles para la población. Ok, muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Por respeto a los dos compañeros, muchas gracias por las preguntas muy interesantes. De todos modos, los expertos van a estar acá sin ningún problema. Les pido un aplauso muy grande porque aquí estuvieron entre todos nosotros. Y cerremos este capítulo básicamente, si lo quiero comentar muy rápidamente. Esto es una situación de sensores, es una situación de que hay las tecnologías, todas las tecnologías funcionan, habría que buscar ese entramado, esa unión de todas ellas, porque avisar en la focalización en el lugar a la distancia donde también pueden haber afectaciones, y es muy importante el estudio de nuestro subsuelo y todo tipo de cosas, precisamente los famosos atlas de riesgos, para poder saber qué tan afectables podemos ser en nuestras regiones donde habitamos. Los sismos van a seguir existiendo, ya es de nosotros tomar la prevención de prepararnos para el alertamiento.